Hemos llegado ya al final de este folleto que estuvimos estudiando durante todo un trimestre. Y es el folleto que habló sobre el libro de Hebreos. Y Pastor Dani Perla, creo que compartimos esto durante el trimestre y es bueno recordarlo. Este es un libro que no se había tratado de esta manera y con esta profundidad como ahora, Pastor. Ha sido un estudio muy provechoso, muy intenso. Creo que damos gracias a nuestro Dios que en una hora oportuna para la iglesia y para el mundo tenemos un mensaje que nos llena de esperanza. Tal vez a veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, pues como decía el sabio Salomón, lo que ahora es ya fue en el pasado. No hay nada nuevo bajo el sol. Gracias a Dios tenemos siempre su presencia y tenemos alivio, aliento para continuar en la lucha. Ahora, no queremos decir que no existan otros libros para que tratan el libro de Hebreos. Hay varias literatura dentro de la iglesia, pero tomarnos este tiempo para el trimestre, para estudiarlo, ha sido una gran bendición en todo sentido. Así que hoy vamos a terminar con esta carta, pero vamos a pedir que Dios nos guíe a través de una oración. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos tu gracia, tu amor, siempre con nosotros, pero nosotros venimos ante ti agradecidos por lo que nos has dado en lecciones de tu palabra este trimestre que ha pasado ya. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente en las últimas consideraciones de esta carta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Perla, al abordar el tema de Hebreos, nunca debemos olvidar que el pastor que está detrás de esta carta tenía ese interés, era un pastor y tenía ese interés pastoral. Y como pastor, ¿qué consejos finales comienza a dar él para ayudar a la iglesia a mantenerse lo más unida y firme que puede en Cristo Jesús? Muy bien, creo que el final de esta carta es muy interesante. De hecho, recordemos que él ha dicho ya que es una palabra de exhortación o una homilía, o sea, es como un sermón escrito, pero que él le añade esto que nosotros tenemos, lo que conocemos como el último capítulo, el capítulo 13, le añade algunos consejos que han sido de mucha bendición. Hemos repasado varios de esos durante esta semana, pero hoy queremos hacer el cierre yendo al texto, a los versículos que prácticamente están al final de este capítulo. Pero antes de llegar al mismo fin, podemos leer unos consejos que se han quedado por allí en el camino, en Hebreos capítulo 13 y los versículos 15 y 16. Y bueno, dice así la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Muy bien, ahí tenemos nosotros otro tema que es el que tiene que ver con la adoración. Sí. Lo podemos decir, hemos estudiado esta semana la fidelidad a Dios, a los dirigentes, la fidelidad a la doctrina, la fidelidad en medio de las pruebas y ahora la fidelidad en la adoración. Y hay algunos aspectos aquí que podemos destacar y, por ejemplo, menciona el apóstol, ofrezcamos siempre a Dios. Estamos pasando por prueba, pero no se olvide agradecer siempre. En otro lugar, el apóstol dice, den gracias a Dios en todo. Que los problemas, que las dificultades no apaguen tu canto, no ahoguen tu voz de agradecer a Dios. Siempre habrá algo que agradecer. Mientras estemos con vida, amén, hay razones para agradecer, aunque hayan dificultades. Otro aspecto aquí en estos dos versículos que leímos es que dice, frutos de labios que confiesen su nombre. El cristianismo no se puede quedar callado. Usted tiene que hablar a otros, tiene que confesar. No haga o no cometamos el error de una persona que trabajó toda su vida en una empresa y cuando se jubiló dijo, bueno, nunca se dieron cuenta que yo era cristiana. Ese fue un error, como que Dios nos ha llamado a ser agentes del servicio secreto. No, para nosotros no es así, tenemos que confesarlo. Otro aspecto aquí muy importante en la fidelidad es que el apóstol dice
siempre de hacer el bien, hacer el bien. El cristianismo es acción. Finalmente, si no nos lleva a la acción nuestra fe, esa fe es inválida, no existe. Y luego dice al final, de la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, compartir, la generosidad es muy importante en la vida del cristiano. Entonces, en esos dos versículos tenemos ahí varios aspectos prácticos que tienen que ver con nuestra fidelidad a Dios en la adoración, y todas esas cosas son adoración. Cuando usted va y comparte con una persona que está necesitada, usted está adorando al Señor, y los otros aspectos que también hemos visto. Y es que la verdad, la adoración no es tanto un acto, sino un estilo de vida, y es lo que Dios nos está destacando. Pero ahora, pastor, quisiera que vayamos a los últimos versículos, ya lo que en algunas versiones que tienen sus subtítulos y todo, le llaman el epílogo. Muy bien. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Muy bien. Ahí finaliza esta carta que nos ha tomado este trimestre, estudiar los aspectos más destacados. Y creo que cuando usted comenzó la lectura de este epílogo, si le podemos llamar de esta manera, destaca la primera frase, que el Dios de paz. Amén. ¿Dios de qué? Dios de paz. Recordemos a nuestra audiencia, y hasta el final los vamos a recordar. Sí. Estaban pasando problemas, dificultades, pero el apóstol les dice, hay un Dios que es un Dios de paz. Mira, si hay problemas, si hay dificultades, no es culpa de Dios. Él es un Dios de paz. Aún el cielo era un lugar de paz, pero lastimosamente entró el pecado en un ser, se generó en un ser que era perfecto, y de ahí vinieron las guerras, los conflictos, las controversias, las dificultades. Bueno, pero Dios siempre es un Dios de paz. No todo es paz en la vida, pero Dios es un Dios de paz. Así que decida poner siempre su mirada en Cristo Jesús. Otro tema que destaca aquí en el final, casi creo que no lo había hecho el apóstol, es el de la resurrección, el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo. Pero se da por aludido, porque si hablamos que Jesús era el sacrificio, pero que ahora es el sacerdote que está en los cielos, el sumo sacerdote, pues quiere decir que después de muerto tuvo que volver a vivir. Entonces es un tema que va ahí implícito. Luego el versículo 21 dice, os haga aptos en toda buena obra. Dios capacita para toda buena obra. Recordemos, la fe siempre lleva a la acción. No puede quedarse la fe estática, inmóvil. La fe se mueve. El versículo 22 dice, hermanos, os ruego que soportéis la palabra de exhortación. Es lo que habíamos mencionado. Toda la carta tiene un mensaje, es una homilía, es un sermón, es también una exhortación para seguir adelante en medio de las dificultades. Y me gusta, hay otros saluditos por ahí. Sí. Me llama la atención que el versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores. Miren que hay una unanimidad, no que, salúdeme a tal pastor, no, al otro no, ese no lo quiero ver. No, dice a todos vuestros pastores. De alguna manera el apóstol reconoce, porque él mismo había dado el consejo de acordarse de los pastores, y si ahora dice, no, aquel sí, aquel no, entonces no está siendo congruente con lo que él ha dicho. Pero eso solo es un aspecto que me llamó la atención, porque nosotros sí somos muchas veces selectivos, ¿verdad? Pero algo podemos aprender del apóstol. De hecho, por eso estamos estudiando. Y el cierre.
espectacular. Versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. El tema de la gracia está presente a lo largo de toda la epístola y cierra con ese tema de la gracia. Amén. Si no entendemos que la salvación es por gracia, hemos aplazado el examen. Pero creo que en este trimestre ha sido bien claro, aunque para algunos tal vez sea difícil de aceptar que no tienen que hacer nada para salvarse. Para algunos todavía eso es difícil, pero la gracia de Dios lo es todo, que va a llevar a la acción a toda buena obra. Ya claro lo vimos, sí. No estamos diciendo que se quede estática, pero que es la base, es el fundamento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué glorioso final para esta carta, pero que esto además impacta en nuestra vida para el glorioso futuro que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando su palabra. Es verdad que terminamos con el libro de Hebreos, pero pastor, la buena noticia es que no dejamos de estudiar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Seguimos estudiando la palabra de Dios y aunque aquí hemos hecho el cierre de la carta a los Hebreos, el próximo trimestre, que ya comienza en breve, vamos a estudiar un libro maravilloso también. Es el libro de Génesis. Y ya tenemos el folleto con el que vamos a estudiar junto a nuestro pastor este tema, y que es tan relevante hoy, tal como lo hemos estudiado Hebreos, el libro de Génesis tan relevante para nosotros hoy que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús. Bueno, somos muy afortunados porque en la tendencia del estudio del material de la escuela sabática, normalmente se estudia un libro de la Biblia un trimestre y luego viene un tema bíblico, o sea, algo temático que se extrae de varios libros, pero hoy tenemos 2 libros continuos, el estudio de 2 libros de la Biblia. ¿Por qué será? Hermanos, estamos en los tiempos finales y si algo nos va a ayudar para llegar hasta el otro lado, es la palabra de nuestro Dios, la segura palabra de nuestro Dios. No tengamos temor con todo lo que está pasando, pues es fácil muchas veces desesperarse, desanimarse, tomar decisiones que no son correctas. Creo que la carta de este trimestre personalmente ha sido una gran bendición y Amén. Gracias también, hermano Gerson, por el apoyo en estas lecciones. Creo, mis amigos, que hemos cumplido con lo que Dios deseaba enseñarnos para nosotros, pero no todo está dicho y hecho. Ahora a nosotros nos toca que escribir la historia. Amén. Y creo que podemos orar por eso, pastor, para que podamos escribir la historia tomados de la mano del Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro representante, nuestro abogado en los cielos, nuestro sumo sacerdote. Gracias porque Él ahora habla como habló en el pasado y continúa hablando a nuestros corazones. Permítenos afianzar nuestra mirada, nuestra fe en ese Salvador maravilloso que es Cristo Jesús. Que las pruebas, que las dificultades, ya sean por vivir en este mundo o ya sea por seguir a Jesús, que no puedan hacernos retroceder ni un centímetro, sino que avancemos, porque sabemos que el día de la venida de Jesucristo está cerca y que el justo por su fe vivirá. Gracias porque nos has acompañado. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.